en honor de todos los soldados en todos los frentes, que les haya refuah shlema, pronta curación para todos los enfermos y heridos, que les regresen todos los rehenes a sus casas sanos y salvos, que Hashem les dé Jochma Binah Badat a nuestros dirigentes para dirigir a este país. Todos, señores, nosotros fijamos este día, el primer día de la semana, para estudiar temas de kashrut y alajot, que en estos momentos tienen que ver con mitzvot hatulot baaretz, temas de mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Empezamos a hablar de la mitzvah de Jalá y vamos a ir, Bezat Hashem, viendo Turmot U'Maasrot, etc., para abarcar lo más que podamos en este tema. Pero como ustedes saben, a veces hacemos un paréntesis para cosas que son muy importantes o que son temas del momento. Este jueves en la noche, en el Yishuv donde yo vivo, en Betel, hubo una especie de noche de shiurim, de clases, y que hablaron del tema de Pikuach Nefesh en Shabbat, en diferentes ámbitos. Vamos a explicar ahora de qué se trata. Y se hablaron ahí de cosas muy importantes y creo que hay que compartirlas, hay que saberlas. Estos temas son muy amplios y abarcan muchas cosas. Por supuesto que no vamos a poder ver todo y no vamos a poder abarcar todos los temas, pero por lo menos los puntos más generales para tenerlos presentes. Pikuach Nefesh es el caso en que una persona o personas están en peligro de muerte. Su vida está peligrando, está en peligro. Eso puede ser una persona enferma, eso puede ser una mujer que está por dar a luz. Eso puede ser un aviso de que están entrando terroristas en un lugar, en un Yishuv, y todas las personas del Yishuv están en peligro. Eso puede ser soldados que están luchando, que están en la guerra, que también están en peligro. Eso puede ser un doctor, una enfermera o enfermero que tienen que viajar para una situación urgente de tratar a una persona enferma, o una persona de MADA, de Maguen David Adom, ¿sí? De la Cruz Roja, del Maguen David Rojo, no de la Cruz Roja, perdón. Perdón, quiero aclarar. Sí, vale la pena aclarar. La diferencia es grande, vale la pena aclarar. Muy grande. O de una persona que trabaja en uno de estos oficios de, por ejemplo, de Atzalá, o sí, que van en casos de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas implican, me olvidé, policías, que también les toca estar en estas situaciones. Guardia de seguridad. Guardias. Entonces todas esas situaciones que pueden involucrar el concepto de Pikuach Nefesh, donde estamos en una situación que hay que salvar una vida, sea un caso donde salvar la vida en ese momento es algo claro, o a veces puede haber Safek Pikuach Nefesh, a veces puede ser de que es una situación que no es segura de Pikuach Nefesh, pero es posible que sea necesario. ¿Sí? A veces tenemos un caso de una persona enferma que no se sintió algo muy duro y dice, yo necesito viajar al hospital. Ya hay un doctor ahí vecino y el doctor dice, bueno, aparentemente los síntomas no implican algún peligro o necesidad de viajar al hospital, no sé, vaya a descansar y
y veremos qué pasa en unas horas. Pero el enfermo dice, perdón, yo me siento que me estoy por morir. Y por eso yo necesito aquí un tratamiento, yo necesito una terapia intensiva. Todo. Entonces, este tema es un tema que lo tenemos en el Talmud en varios lugares y tenemos varios simanim, varios capítulos en el Shulchan Aruch, en el Hot Shabbat y el Hot Yom Kippurim. ¿Por qué? Porque esa es básicamente la pregunta. Yo tengo ahora que cuidar Shabbat, que es una mitzvah de la Torah, y que hay 39 melajot prohibidas en Shabbat. Pero en el momento que yo me encuentro en una situación peligrosa, entonces yo tengo que transgredir no una melajá, sino hay varias melajot. Y la pregunta es cómo nos manejamos en esa situación. Entonces, la halajá famosa es de que Pikuach Nefesh desplaza todas las mitzvot de la Torah, incluyendo Shabbat, incluyendo Yom Kippur, menos 3 averot, 3 pecados capitales de la Torah, que son Avodah Zarah, Giluy Arayot y Shefichut Damim, idolatría, adulterio y derramamiento de sangre, asesinato. Que sobre ellos dice la Torah, y así aprenden Jajamim, y así es la halajá, Yehareg de Al Yavor. Si a una persona le dicen, o te arrodillas frente a esta estatua, o te matamos, para hacer idolatría, entonces la persona debe dejar matar. Si a la persona le dicen, o te acuestas con esta mujer, esposa de fulano, o te matamos, el hombre debe dejarse matar. Y si al hombre le dicen, o matas a fulano, a tu vecino, o te matamos a ti, lo mismo. Entonces, en estos 3 casos, que hay otros ejemplos a nivel público, pero en forma general, a nivel particular, estos son los únicos 3 ejemplos donde hay que entregar la vida y no transgredir la prohibición. Pero en todo lo demás, si está en la balanza la vida de la persona o la transgresión de la mitzvah, la Torah nos enseña de que primero está la vida y luego está la mitzvah. Una pregunta. Si el caso ese, digamos que es en Shabbat, que es una emergencia de vida, ok, tú la puedes violar, pero si tú tienes que recurrir a otro Yehudí para que te ayude, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? Lo mismo. Okay. No solamente a uno, a 20. Ok. Sí. ¿Qué? Si una persona del pasado hizo alguna de estas aventuras de idolatría, por ejemplo, una estatua, puede hacer teshuvá por eso y no volver a hacerlo nunca más, o... Teshuvá siempre se puede hacer, ¿vale? Ay. Por todo. Hay una sola cosa por la cual no se puede hacer teshuvá: el suicidio. ¿Cómo puede hacer? ¿Eh? Está muerto, ¿cómo va a ser? ¿Qué? Deja una carta escrita. Hizo teshuvá antes de dispararse. No vale, ¿no? ¿Y cómo queda la persona masada? Ta. No, Karim. No vale, no. Polémicas. Amén. Incluso el asesinato. Todo. Entonces la Torah dice en Vaikra 18:5, Ushmartem et chukotai bet mishpatai asher yaseh otam adam bachai bahem ani Hashem, y cuidarán mis leyes, etcétera, que los harán a ellos el hombre y vivirá
en ellos, yo soy Hashem. Dijeron Jajamim, de aquí se aprende lo que estamos estudiando, Vajai baem velo sheyamut baem, que viva en ellas en las mitzvot y no que muera por ellas. Las mitzvot son para que vivamos en el cumplimiento de ellas y no que por cumplir esas mitzvot tengamos que entrar en la muerte o en el peligro de la muerte. ¿Qué? Afilo cuando la probabilidad de la salvación es pequeña, tenemos que profanar Shabbat para salvar el alma de esa persona. ¿Qué? Afilo que yo ahora tengo que viajar en carro a otra ciudad para traer una medicina para una persona que ahora la necesita de manera urgente en Shabbat. Y no estoy seguro 100% si esa medicina va a curar o no. Pero así dicen los doctores que hay buenas probabilidades, aunque no hay ninguna seguridad de que esto pueda funcionar. Profanamos el Shabbat para hacer este acto. Pikuach Nefesh no solamente es cuando es seguro que la persona está en peligro, sino afilo cuando hay duda, cuando hay safek. Pikuach Nefesh. De Mashal, hubo un derrumbe de un departamento, de una casa, y yo no sé exactamente si en esa casa en ese momento había una persona o no. Y ahora tengo que llamar a una grúa y tenemos que empezar a hacer melajot para quitar los escombros, para ver si hay alguien ahí, hay algún sobreviviente en ese lugar. Y es Shabbat. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Y es Shabbat, ¿no? ¿Qué? Entonces, yo ahí no sé si estoy haciendo Hilul Shabbat, si estoy profanando Shabbat para un Pikuach Nefesh Vada'i, para una situación cierta, sino que es Safek. Yo no sé, esa familia salió a pasear, o se fueron Shabbat a otro lugar, o están de paseo, o están de vacaciones y no están ni siquiera en la casa. Entonces, si va a resultar que al terminar de excavar todo, Stam, hice profanación de Shabbat, entonces aparentemente estoy profanando Shabbat. La respuesta es que no. Ahí viene Safek. Afilu Safek, Pikuach Nefesh, también Doje, también desplaza el Shabbat. Aunque sea goy, ¿Mm? que trabaja. El tema del goy lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar qué pasa con los goyim en este tema. ¿Y los animales están...? No, animales Vadai Shabbat. Animales, ¿Solo para personas? no, sí, solamente para personas. Okay. Ya, afilo cuando la melajá que yo hice al final no sirvió. ¿Por qué? Porque mandaron un aviso de que hay que ir a buscar tal medicina y 10 personas salieron viajando para ir a buscar la medicina. Y la medicina estaba en algún lugar, o en Tel Aviv, o en Haifa, o en Beersheba, o yo qué sé en dónde. Y al final, una persona llegó y trajo la medicina, y todos los demás no pudieron traer la medicina, pero profanaron Shabbat. Entonces, a pesar de que varias de esas personas aparentemente viajaron en vano, todos tienen recompensa por haber tratado de salvar a una alma judía por medio de este Hilul Shabbat, de esta profanación de Shabbat. ¿Por qué? Porque ellos salieron con la idea de Pikuach Nefesh, de que ellos estaban haciendo un acto para salvar una vida en Shabbat. Una persona que sabe que va a tener que tratar un caso de Pikuach Nefesh, por supuesto que una cosa es cuando eso viene de manera repentina en Shabbat, o cuando es algo que ya lo podemos prevenir antes de Shabbat. Le Mashal, una mujer que en cualquier momento estaba por dar a luz, los doctores le dijeron, bueno, esta es la fecha. Entonces, una familia preparada, ¿qué hace? Entonces no se prepara en el momento que la señora empieza con sus contracciones,
sino que básicamente lo mayor posible ya lo preparamos de antes de Shabbat. Por supuesto, lo que va a suceder en Shabbat y hay que hacerlo en Shabbat, lo hacemos en Shabbat. Pero si hay cosas que se pueden preparar de antemano, sí, la maleta, la julia, y hay que poner ahí cosas, yo que sé, el celular y el teléfono y la cartera y la cédula y yo que sé, el dinero. Entonces todas esas cosas que se pueden preparar de antemano, las hacemos de antemano. Pero lo que no, como va, se hace por pikuach nefesh. Allá. Lo más importante en esta halajá es, por supuesto, fijar qué es pikuach nefesh. ¿Sí? ¿Qué casos son los casos de peligro por los cuales está permitido profanar Shabbat? Ya, entre paréntesis, Jajamim dijeron que un rab o un rabino comunitario o un dirigente comunitario tiene que enseñar estas halajot a su público. Y hoy voy que en el momento del peligro tenga que venir una persona y preguntarle a él, ¿qué hacemos ahora? Porque a Jolio de que esa pregunta sea ya demasiado tarde para salvar la vida de la persona que ahora está en peligro. ¿Sí? ¿Qué? Hay halajot que no se pueden preguntar en el momento porque el momento de hacer la pregunta ya es demasiado tarde. ¿Sí? Ejemplo, incendio, se te está quemando la casa. Bueno, voy a ir al rab a preguntarle, ¿puedo apagar? ¿No puedo apagar? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Besar? Entonces, ¿sí? Hay ahí 10 personas dentro de la casa, entonces hasta que tú regreses y el rabino te dijo, sí, puedes apagar el incendio, esas personas ya se fueron a mejor mundo. Entonces, sí, halajot de Bishul y de Borer y de Kiddush, se las puedo preguntar en el momento al rab y no va a pasar nada, ¿sí? No es urgente. Pero hay preguntas que si se las pregunto en el momento, ¿sí? Son de urgencia y por eso dijeron Jajamim que un rab que es preguntado sobre halajot de pikuach nefesh, arei ze megune, o sea, ese rab está mal. Su gente tiene que saber esas halajot y no las puede ir a preguntar en el momento de la necesidad. Todo. Entonces no vamos a entrar aquí en toda la lista de los casos donde estamos hablando de sakana, de peligro, pero en forma general, toda enfermedad o heridas o situaciones que los doctores consideran que esto es algo peligroso y la gente normalmente se apura para ir y hacer el tratamiento necesario en un caso así. Afilu que ulay, la mayoría de la gente no se muere en esos casos. Eso se considera sakaná, eso se considera peligro y se profana en Shabbat. Y por eso, Baruch Hashem, la mayoría de las mujeres que dan a luz, Baruch Hashem, no se mueren en el momento que dan a luz, afilu que lo tengan que hacer en la casa. ¿Ceder? Hoy en día hay una moda, me dijeron, que hay muchas señoras que no quieren ir al hospital, quieren tener una señora acompañante en la casa, una partera, sí, para que sea, como se dice, más natural y más sano y que no haya contagios y que no haya, yo qué sé, sí, como dicen que una persona salió, o sea, entró enfermo al hospital y salió más enfermo de lo que entró. Sí, porque adquiere virus. Hay muchos virus en los hospitales flotantes. Entonces, a pesar de eso, nosotros le permitimos a una mujer que empiece a tener contracciones de viajar en Shabbat al hospital. ¿Qué? Pero, ¿cómo van? Si estamos hablando de situaciones o de enfermedades que en general no son peligrosas, la persona tiene gripe, tiene angina, es algo desagradable, es algo doloroso, pero la gente no se muere de gripe y no se muere de angina. Entonces, va callada, ahí va a haber otras halajot, Isurim de Rabaná. Aquí estamos hablando que se puede profanar todo con Isurim de Oraita, ¿sí? O sea, por
prohibiciones de la Torah. Mamash lejalel Shabbat, profanar Shabbat con melajot de la Torah. Cuando ya pasamos a profanar Shabbat de Rabbanán con cosas que son de Jajamim, ahí ya es más liviano el tema y es menos problemático. Y por eso ahí no hace falta estar en situación de pikuach nefesh, de peligro de vida. ¿Sí? Una persona que está enfermo, que cayó en cama. Entonces, por ejemplo, a Filuk en Shabbat, lejatejilá, no se le puede pedir a un goy hacer una melajá, pero en un caso sí se puede. Se puede mutar. ¿Por qué? Porque pedirle a un goy que haga una melajá para mí en Shabbat es prohibición de Jajamim, no es prohibición de la Torah. Entonces, si yo ahora necesito que me preparen un café o un té, o que me prendan la luz, o alguna cosa, y necesito en una situación de enfermedad, entonces con un goy eso va a estar permitido. Pero si una persona tiene angina o tiene gripe y le quiere pedir a un yehudí que le prepare un café en Shabbat, que caliente agua en Shabbat, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque cocinar en Shabbat es isur de oraita. Y un yehudí no puede hacer un isur de oraita para una gripe. Una pregunta. El 7 de octubre pasó la situación de que hubo que tener teléfonos encendidos y había que manipularlos. Ese es un ejemplo claro de pikuach nefesh, como se dice, no solamente particular, sino público, en general. Es verdad que ahí se profana el Shabbat sin ninguna duda. Entonces, no entramos en ese detalle. Jajamim enumeraron una serie de enfermedades o de situaciones o de heridas que son muy peligrosas y que dijeron, en estos casos se profana Shabbat. Zeu, punto y aparte. Y también hay casos dudosos, ¿Seder? Y Jajamim, Kanire, que tuvieron la experiencia y el conocimiento para decidir que en esos casos la persona puede y tiene que profanar el Shabbat para salvar su vida. Por supuesto que en el momento que se le pregunta a un doctor y el doctor dice que esto es una situación de vida o muerte, entonces se profana el Shabbat y se escucha al doctor. Y al revés también, si el enfermo dice, yo siento que estoy mal, que estoy muy mal y necesito que me lleven al hospital, a pesar de que ulay en el exterior o si llaman a algún médico o alguna persona entendida en la materia y él dice, bueno, de acuerdo a lo que yo estoy midiendo aquí, le midieron le midieron la presión, le midieron esto, le midieron lo otro, y aparentemente no hay nada, no hay ningún síntoma que implique que esta persona esté en peligro, pero el Señor dice, yo me siento mal y necesito que me lleven al hospital. ¿A quién le hacemos caso? Al enfermo. ¿Ah? Al enfermo. Al enfermo. Sí, así dijeron Jajamim, Lev yodea marat nafsho. El corazón conoce la amargura de su corazón. Nadie conoce mejor a su cuerpo que uno mismo. ¿Sí? En esta reunión que tuvimos, empecé a hablar de 3 shurim que tuvimos el jueves en la noche, este jueves último. El primer Rav que habló del tema de Pikuach Nefesh. Él es Rav de un Yishuv y también de Magen David Adom, ¿sí? Del Magen David, ¿sí? que maneja estas situaciones. El segundo Rav que habló es el Rav Brigiau, que también es Rav de un Yishuv. Él es el Rav de la Mishtara, el Rav de la policía. ¿Sí? Creo que es el único país en el mundo que la policía tiene un Rav. ¿Sí? Total Hashem. Total Hashem. ¿Qué? Sería el colmo que no tuviera. Y después, por último, habló el Rav Weitman, que él es el Rav de Tnuba, el Rav que maneja todo el tema de la leche en Israel, ¿sí? Y que como van ahí también tenemos muchos temas de Hilul Shabbat. ¿Por qué? Porque las vacas no dejan de fabricar leche en Shabbat. Sí, no puede. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Cómo le cierran? ¿No? ¿Ah? Ellos no saben cuándo es Shabbat. Hay que desconectarlas en Shabbat. Ya fe. Entonces, por ese motivo, esa básicamente fueron las tres temáticas que se trataron.
De Kitsur, entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, cuando hay una situación de Pikuach Nefesh, la persona no tiene que empezar a hacer, como se dice, dar vuelta y decir, bueno, no. En el momento que se ve que es algo de Pikuach Nefesh o de duda de Pikuach Nefesh, ¿sí? Se viaja y se hace lo que hay que hacer, y se llama por teléfono, y se viaja en carro, y se llama a la ambulancia, y se llama al doctor, y se viaja al hospital, y se hace todo lo que es necesario para salvar una vida. Muy bien. Ashab. ¿Por quién se profana el Shabbat? Dijeron Jajamim, Jalel alav Shabbat achat kedei shishmor Shabbatot arbe. Profana un Shabbat para un Yehudi. Esa es una de las ideas de por qué se profana Shabbat, para que esa persona pueda cumplir después muchos Shabbatot. Lo salvaste, un Shabbat profanaste, pero Be'ezrat Hashem, en adelante toda su vida va a poder cumplir Shabbatot. ¿Qué pasa con una persona que los doctores dicen, esta persona tiene 1 hora de vida? ¿Sabe? Ya está agonizando. La pregunta es, ¿seguimos tratando de salvarle la vida y profanando Shabbat? ¿Cuándo? Ulay va a poder vivir media hora más. Eso es todo lo que va a poder vivir. ¿O va a poder vivir unos minutos más? La respuesta es sí. Se profana Shabbat afilu para alargar 1 minuto de la vida de un Yehudí, sin ninguna duda. ¿Y qué pasa si yo tengo que salvar una vida de una persona que el próximo Shabbat no va a cuidar Shabbat porque él es no religioso? Entonces, ¿qué hago? ¿Le voy a salvar la vida? Are Jajamim dijeron que ¿para qué le vas a salvar la vida al que profana Shabbat? A la persona que está en peligro de vida. ¿Por qué? Porque profana un Shabbat para que luego pueda seguir cumpliendo muchos Shabbatot. Pero lamentablemente este señor no cuida Shabbat. Entonces yo lo voy a salvar para que luego siga profanando Shabbat y no cuidando Shabbat. Pero hay que salvarle la vida. Puede que más adelante se le cuide el Shabbat. Haga teshuva. Tiene la posibilidad. A lo mejor precisamente porque yo he salvado la vida a esa persona, va a entender que hay un amor para él. Y ahí va a hacer su pero yo mi misión es dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entran todos. No. ¿Cómo que no? Perdón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo no es una mitzvah que por ella yo puedo profanar Shabbat. ¿Sí? Si yo tengo a un vecino, sí, mío, sí, que no sé, que a él le gusta en Shabbat hacerse un asado. Entonces él me dice, ¿me puedes ayudar a hacer el asado? Tú cumples la mitzvah de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, por favor, ayúdame a hacer el asado en Shabbat. Yo le voy a tener que decir, lamentablemente, yo te amo, pero no te puedo ayudar. Está hablando de Pikubanefe, no está hablando pero por eso digo que Beaftal al-Hakamoja es otra cosa. Yo estoy hablando aquí de salvar una vida. La pregunta es, ¿qué vida tengo que salvar? ¿Y qué pasa si esa vida es una vida que Vigilal no tiene que cumplir mitzvot? Por ejemplo, una persona que no está en sus cabales mentales. De acuerdo a la halajá, esa persona está eximida de cumplir mitzvot. Entonces, esa persona ahora está en peligro. Dijeron Jajamim, profana un Shabbat para que pueda seguir cumpliendo Shabbatot. Pero esa persona no tiene que cumplir Shabbat porque está eximido según la halajá de cumplir Shabbat porque no tiene la capacidad mental de cuidar Shabbat. O un niño tampoco no tiene mitzvah de cumplir Shabbat en estos momentos porque todavía no tiene bar mitzvah. Entonces, ¿se salva un niño en Shabbat o no se salva? ¿Verdad que se salva? Entonces, por ese motivo, Jajamín dijeron, la kavanah de profanar un Shabbat para que cuide muchos Shabbatot, ¿sí? Implica todos los casos. Y Jajamim dijeron de que ese es el potencial, que la idea de salvar a una persona para que pueda cumplir muchos Shabbatot significa de que yo quiero dejar a esa alma en vida, ¿sí? Para que pueda continuar su vida y mi meile, y por lo tanto va a poder cumplir muchos más Shabbatot.
Pero el tema principal no es tanto el tema si va a poder o no cumplir Shabbat en la práctica, sino el hecho de el valor de la vida de un Yehudi. Y por eso volvemos a Bajai Baem, que viva en ella, sino que muere. Y por eso, según la halajá, nosotros salvamos a una persona que está agonizando y tiene media hora de vida. Y nosotros salvamos a una persona que no está en sus cabales y que nunca va a poder cumplir Shabbat. Y salvamos a un niño y a un bebé. No solamente eso, afilo a un feto, un bebé que está dentro del vientre de la madre, que todavía quizás no la podemos definir como persona mamash, ¿sí? Pero, según la halajá, si podemos hacer todo lo que podemos hacer para salvar esa vida, ¿sí? Jajamim, en el Talmud dice lo siguiente: en el pasado, cuando un bebé nacía prematuro, era muerto. Se consideraba como muerto. ¿Por qué? Porque no había medios para poder salvarlo. No había ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Jajamim hablan, hay dos tipos de embarazos. Hay mujeres que dan a luz al 7º mes y hay mujeres que dan luz al 9º mes. ¿Qué pasa si nació en el 8º? Ese ya está muerto. Entonces dijeron Jajamim que si nació en el 8º no es un niño que estaba en el 7º mes y que se tardó un mes más, sino que es un niño prematuro que nació antes del 9º. Y si nació antes del 9º, no tiene probabilidad de poder subsistir. Y por eso, así dicen Jajamim, eso era lo que sucedía. ¿Qué? O sea, hoy en día sabemos que, y por eso no se podía, según la halajá oficial, profanar el Shabbat para un bebé así. Pero Moshe Rabbeinu nació en 7 meses. No. 6 meses. ¿Y usted? ¿Qué acabo de decir, señor Shimon? 8. Que hay dos tipos de embarazos en la halajá. Uno 7º y otro 9º. El que nació en el 7º, Kol HaKavod, es un niño terminado en el 7º mes. El que nació en el 9º es un niño terminado en el 9º mes. El que nació en el 8º es un nefel, es un bebé que no está terminado y por eso no va a poder vivir. Así es el Talmud. O sea, eso era cierto en la época del Talmud. Pero hoy en día tenemos niños, bebés, que nacen al 6º mes, afilo al 5º mes, y los ponen en la incubadora, y Baruch Hashem, ¿sí? Después, En una caja de zapatos. Entonces por eso hoy en día nosotros profanamos el Shabbat en todos esos casos. Si la persona no es judía, Oh. Azar, ¿qué pasa si hay que tratar a una persona que no es Yehudi en Shabbat? Entonces, según el Ikar Adin, según la halajá, está permitido profanar solamente Shabbat para aquel que tiene que cuidar Shabbat. Pero para aquel que no tiene que cuidar Shabbat, en un principio no se podría profanar el Shabbat. Y hay opiniones que dicen que se pueden hacer Isurim de Rabbanan, Isurim de Jajamim para salvar la vida de un no Yehudi. Esa sería la halajá oficial. Pero, halajá lemase, nosotros decimos que de cualquier manera, nosotros hoy en día hacemos y tratamos también a los no Yehudim. Lama. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de que también ellos y también las personas no judías, en el caso de necesidad, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, se ocupen de los casos de enfermedades, de Yehudim. Entonces, al fin y al cabo, salvar la vida de un no Yehudí en Shabbat implica pikuach nefesh, y por eso la halajá es de que nosotros hacemos todo lo posible también hoy en día. Si hay una persona que tiene una enfermedad o que tuvo un accidente o algún tipo de situación, entonces hoy en día también los doctores y las enfermeras y las personas tienen que procurar salvar a esas personas. Es una criatura de Hashem también. Está bien. Asma. ¿Y entonces ¿Qué qué? dice Hashem? ¿Ah? Que amemos a todo el mundo. No nos amo a los palestinos. Entonces, ¿Qué culpa? allá, Perdóneme. si es posible que un no Yehudí haga el tratamiento para el no Yehudí, es mejor. Sí, si yo puedo lograr
de que un doctor no yehudí o que una enfermera no yehudía haga el tratamiento. Sería lo ideal, ¿sí? Pero no siempre eso se da, ¿okay? Y por eso ese es el permiso que tenemos para permitir también hacer tratamientos de personas no judías en Shabbat. Y por ese motivo en los hospitales, depende de qué tipo de hospitales, hay hospitales que son por definición hospitales que son Shomer Shabbat, que cuiden Shabbat, hay hospitales que no. Por ejemplo, aquí tenemos un hospital cercano que es Shaare Zedek, ¿sí? O en ese es Shomer Shabbat. Tenemos el hospital en Netanya, ¿sí? De los Hasidei Tzantz, que se llama Hospital Bet Holim, ¿no? Se me fue el nombre ahora. No, no me llame. O en Benebra, que el Kitzur, ¿También son de Shabbat? ¿qué? El Kitzur, entonces en esos Batei Holim, en esos hospitales, por ejemplo, tratan de que los turnos en Shabbat sean mayoritariamente trabajados por no Yehudim para disminuir el Hilul Shabbat. A mí me ¿Ceder? atendían solo árabes. Allá. Pero, otra vez, por ese tema, por cuanto que nosotros queremos que también no Yehudim traten a Yehudim en casos de necesidad, entonces se permite la profanación del Shabbat en un caso así. Allá. Jajamim también dijeron que cuando un Yehudí hace una melajá en Shabbat, supuesto que está haciendo profanación de este día, pero cuando le pide a un no Yehudí que haga la melajá se transformó en algo que es Isur de Rabbanan. Si yo le pido a un no Yehudí que haga para mí algo en Shabbat, yo estoy como Yehudí transgrediendo una prohibición de Jajamim. O sea, Jajamim dijeron, prohibido utilizar los servicios de un no Yehudí para que te haga a ti melajot en Shabbat. Afirmo que tú directamente no hiciste la melajá y por eso no hiciste una prohibición de la Torá, pero en el momento que tú le pides el servicio al goy que haga por ti la melajá, estás pasando por una prohibición de Rabbanan. Lama, ¿por qué? Porque primeramente, si yo le voy a pedir al goy que haga todo por mí en Shabbat, entonces mi Shabbat no va a ser Shabbat. ¿Por qué? Porque le voy a pedir que me arregle el coche, que me arregle la ropa, que planche la ropa, que cocine, que haga esto. Entonces, ¿cómo se va a ver mi Shabbat? Se va a ver como un día normal. Eso es uno. Segundo, ¿qué va a pasar si la semana que viene el goy no está y ahora tienes que hacer esas cosas? Entonces, bueno, Vas a tender a hacerlas. vas a tender a hacerlas, ¿no? Porque como no tengo al goy que lo haga, entonces, bueno, pero yo ya me acostumbré a hacer esas cosas en Shabbat, entonces yo mismo lo voy a hacer. Entonces, por eso y por otros motivos más, Jajamín pusieron el cerco y dijeron, Amirán en Ojri, prohibido pedirle a un no Yehudí hacer melajot para uno en Shabbat. Como van, esta regla tiene excepciones, pero en general es así. Lo mismo un niño. Yo le voy a decir a mi hijo que tiene 5 años, préndeme la luz, apágame la luz. ¿Él tiene mitzvah de prender o apagar la luz en Shabbat? No tiene mitzvah. Él no tiene ninguna prohibición porque todavía no tiene bar mitzvah. Pero yo tengo mitzvah de educarlo a él a que no haga cosas prohibidas en Shabbat. Y él tiene que aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego cuando tenga bar mitzvah, el niño va a crecer y se va a acordar que hace 5 años el padre dijo, prende la luz, apaga la luz, haz esto, haz lo otro. Entonces el niño va a decir, entonces esto está besada. Mejor. Muy bien. ¿Qué? Por ejemplo, una persona está a morir, está muy mal, en caso de Pirkei Nefesh, y hay un judío que no sabe si puede o no hacer, no sabe esa halajá. ¿Qué? Y por duda ele hace, no puede hacer nada. Y la persona viene a morir. La culpa es de judío. זאת אומרת, ההלכה es de que afilo cuando hay duda de pikuach nefesh hay que profanar Shabbat. El judío no sabe eso. No sabe, que vaya a estudiar. Pero en ese caso no sabes. En ese caso no sabes, está haciendo Shabbat. No sabe. La culpa es de él. No, la pregunta es la siguiente. ¿Sí? Yo estoy aquí y hay un doctor Yehudí y un doctor Goy que pueden tratar al enfermo. ¿Qué es preferible? Que el Goy, que el Yehudí
trate al enfermo, afirmo que él va a tener que profanar Shabbat, va a tener que poner una inyección, va a tener que, no sé, hacer otras melajot, o si tengo al goy, preferible decirle al goy, los dos son buenos doctores, los dos son buena gente, los dos son expertos. Entonces la pregunta es, si en un caso de pikuach nefesh, ¿qué? Si yo tengo la posibilidad de pedir los servicios de un goy, voy a pedir los servicios del goy, o ulay le voy a pedir al niño que haga que Bejol Mikre es menos grave que si lo hace un mayor, o no, o lo tengo que hacer yo, el mayor, el que sabe, el que es entendido, Yehudí completo. Esa es leshela. Jajamim dijeron en el Talmud, y así está fijado en el Shulchan Aruch, no se hacen estas cosas de pikuach nefesh ni por medio de goyim, ni por medio de niños, sino por medio de Gedolei Israel, sino por medio de grandes de Israel. Hay quienes opinan, grandes de Israel, acaban grandes en edad, que ya pasaron la edad de Bar Mitzvah y tienen la obligación de cumplir mitzvot. Y hay quienes dicen, más de Gedolei Israel, si tú ves a uno no barbudo y otro barbudo, llámalo al barbudo, Dafka, que venga. Al que tiene la barba más larga, el que es más gadol de Am Israel, el que es más tzadik, ¿sí? Dafka él, que profane Shabbat. Ya fe. Para que quede claro que se puede. Najón. Pero la vestimenta no hace amor. Najón. Tiene que quedar claro. Najón. Lo dije como ejemplo. Entonces, allá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que afirmo que teóricamente yo tengo la posibilidad de que la melajá sea hecha por medio de un goy o por medio de un niño. No hay que pedirle a él hacer la melajá, sino que la haga por medio de un yehudí. Y el motivo es, de que tenemos miedo de que si se lo voy a dar al goy que lo haga o al niño, entonces no lo haga bien, no lo haga como corresponde, haya negligencia y las cosas no se hagan correctamente. Entonces que el yudí haga las cosas bien, el mayor, y esa es la mitzvah. Ya fe. Afirmo que yo estoy seguro de que el doctor Goy va a hacer las cosas bien y no va a ser negligente, ¿sí? Podemos pensar que la gente se va a equivocar porque la gente de afuera va a ver, aquí hay una persona que está en peligro y le dieron al doctor no yehudí que haga el tratamiento. Eso significa que pikuach nefesh es solamente con goim y no con yehudim. Entonces entonces en la próxima oportunidad la persona que está él en una situación y no tiene un goy ahí presente, ¿qué va a hacer? No va a querer hacer nada, no va a querer mover nada. Entonces, para que no haya esa confusión, dijeron Jajamim, no señor, el que lo hace esto lo hace un yehudí, y no queremos que esto llegue a una situación donde Hasbe Jalila perdamos una vida por ese motivo. Yo no me fío del goy, me fío mejor del judío. Bueno, usted vaya a algún hospital hoy en Israel y se va a encontrar con algunos doctores no yehudim. A mí me cuidaban árabes. ¿Y a mí también? No musulmanes, gracias a Dios. Está de Gamur. Entonces vemos aquí que, por eso es que vienen los Jajamim, que cuando tenemos varias personas que pueden hacer la melajá, preferible dárselo a una persona respetable, honorable, que Dafka de él hubiera sido el último que pensamos que profana Shabbat. En el momento que lo veamos profanar Shabbat, todos van a tener claro, en un caso así se profana Shabbat. Rab, volviendo al 7 de octubre, si el rabino de la Knesset siempre está preguntando qué dice, porque se está refiriendo al teléfono, el teléfono está prendido, él también de cierta manera está violando el Shabbat porque está entendiendo lo que está pasando en el teléfono. O sea, él no tiene el teléfono, pero está averiguando constantemente. No. Él no está en esa pikuah nefesh. Levante, en ese caso, levante. Cuando empezaron a sonar los teléfonos en Israel, en ese día terrible, la gente empezó a abrir los teléfonos porque empezaron a llamar a todo el mundo que vayan a ayudar. Entonces no entendí cuál es la pregunta. No, porque, o sea, el rab no tiene el teléfono, pero está constantemente pero ¿por qué usted habla del rab? ¿Qué tiene que ver el rab aquí? ¿El rab o no el rab? Cualquier persona, estamos en lo mismo. Solamente rab.
solamente pueden tener el teléfono abierto y el tercero tiene. Ese es otro tema. Médicos, Hay guardia, todas las personas que están en posiciones de seguridad tienen el teléfono listo. Mejor el que está en Mada, o el que está en Atzole, o el soldado que está cuidando, o el doctor que está en turno. Entonces todos tienen sus teléfonos listos para escuchar cuando hay algo. Pero el Rab no. El Rab, si no tiene una posición de ese tipo, ¿no? Todo. Que no preguntes. A pesar de eso, hay quienes opinan que si la situación está dada de que hay peligro, pero no es un peligro inminente, o sea, es una situación en la cual sí tenemos que hacer un tratamiento, pero no es algo inmediato, ¿sí? Lo tenemos que hacer en Shabbat. Entonces, en un caso así hay quienes opinan que si no hay una necesidad inmediata y nos podemos organizar de una buena manera, entonces sí, ahí le podemos dar a un no yehudí que haga la tarea. ¿Qué? Un ejemplo, una sopa para un enfermo en Shabbat. Sí, Podría sí, ser. mejor. Si es un enfermo, ¿sí? Mejor. No, o afilo una operación. Vos Nagid, que ahora hay que operar a una persona de relativa urgencia y no se pueden esperar hasta que termine Shabbat. Pero hay unas 2 o 3 horas que todavía tenemos tiempo. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, yo tengo ahora en el turno 3 doctores judíos y 3 no. Entonces, ¿a quién le doy ahora a hacer esa operación? ¿Sí? Entonces, mejor, pero están todos desocupados o un yehudí. Entonces, si la melajá, si el trabajo que se va a tener que hacer lo puede hacer de la misma manera y con el mismo tiempo el no yehudí, el yehudí. Entonces, en un caso sí voy a preferir que lo haga el no yehudí. ¿Sí? Ya fe. Pero, cuando estamos en una situación donde a filo tenemos una pequeña duda que esto necesita una urgencia inmediata, ahí no empezamos a ver, bueno, es yehudí, no es yehudí. No, ahí el primero que aparece, el primer doctor que está en el turno, ahí le damos para que haga el trabajo. Top. Ahora, bueno, allá. Otra alajá que tenemos en este tema es hacer las melajot beshinui. La alajá dice de que cuando una persona profana Shabbat por pikuach nefesh, las cosas las hace exactamente como se hacen siempre, de la misma manera, sin cambios. ¿Qué? Allá. Según la halajá, cuando una persona hace una melajá de la manera que no es la común cotidiana, la melajá baja del nivel de oraita al nivel de rabbanán. De mashal, si una persona escribe con la derecha, pero escribió con la izquierda, está prohibido hacerlo, pero pasó de oraita a de rabbanán. Si una persona agarra el teléfono y siempre lo agarra caja con los 5 dedos, pero esta vez lo agarró con 2 dedos, ¿ceder? Y habla igual. Entonces, es shinui. Y el isur pasa, la prohibición pasa de ser una prohibición oficial de la Torá y pasa a el nivel de Rabbanán. Y por supuesto que siempre es preferible hacer melajot de Rabbanán y no de Oraita. La pregunta es si en un caso de pikuach nefesh también tenemos que entrar en esas cuentas, sí o no. Entonces, el cirujano en general, otra mano. Ya fe. Entonces, en general no, pero en general no. Escuchen. Pero a veces hay personas que trabajan en estos trabajos de seguridad, etcétera, y de pikuach nefesh, que de alguna manera se acostumbraron o bueno, aquí ya están preparados de alguna manera para hacer las cosas con algún tipo de shinui. Ya tienen práctica. Ya tienen práctica en el shinui. Yo pensé que si ya tienen práctica en el shinui, ya no es shinui. A pesar, no me llene. Tiene razón.
Apal Pejolofen. Son bidiestros, se llama, bidiestros que manejan. No, bidiestro no. Usted toma café así y de pronto comienza a tomarlo así. Najón. Y dentro de un año, esta es la forma de tomar. Najón, cambia. café. Muy bien. A eso se ¿Sabe? refiere. En lugar de cuando llama el teléfono a hacer caja, él hace caja. Yo qué sé. De alguna forma. ¿Sabe? Ya fue. Entonces, eso no se hace, pero dejó de ser de oraita. Pasó a ser de Rabbanan. Ya fue. Muy bien. Ya. Entonces, otra vez volvemos al mismo tema. Cuando hacer algún shinui implica de que cada segunda hora en el tratamiento es crítico, entonces por favor no hagas ningún shinui. Trátalo como corresponde, de la manera normal, de la manera más rápida posible y zeu. Otra vez, si es algo que no es súper urgente, ¿sí? O que tarda milésimas de segundo. Si el doctor ahora tiene que tomar el teléfono y si lo toma caja o lo toma caja, le tarda una milésima de segunda más y es shinui, y es un shinui. Entonces que lo haga con el shinui. No, básicamente no va a cambiar nada. ¿Beseder? Con un cambio, que lo haga con un cambio. Pero otra vez, eso es cuando el tratamiento no se va a retardar y no va a provocar que se aumente el peligro de ninguna manera. En ese caso podemos elegir de hacerlo con shinui, pero si no, las cosas se deben hacer normalmente sin ningún cambio. ¿Qué? Entonces por eso doctores y enfermeros tienen que estudiar un poquitito y que les enseñen los rabinos cómo hacer a veces ciertas cosas con shinui. Sí, si tú ahora estás en una operación, ¿sabes? Entonces la operación tiene tiempo, hay que hacer una operación, hay que hacer. Abalejoliot, que si lo hace con una mano o con la otra mano, ¿sí? No, eso no va a perturbar en nada en cómo va a salir la operación. Azulay Ajoliot, que en un caso así, preferible que lo haga con algún tipo de cambio, algún de shinui, y el resultado va a ser exactamente el mismo, pero el doctor hizo una melajá de Rabbanan y no de Oraita. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un caso de un niño se cae, se rompe el brazo y hay que llevarlo al hospital? ¿Eh? Hay que llevarlo al hospital. Hay que llevarlo al hospital. Sí. Pero a Afol le dicen, tiene que firmar estos papeles. O sea, firmar, el tema de firmas y esas cosas, depende. Sí, es habitual, pero el niño sufre. El niño le duele el brazo, pero si no firma no le van a enseñar. El niño nunca va a firmar porque siempre viene acompañado de un mayor. Si un niño no viene solo al hospital. El padre, o sea, le dicen firma aquí. Entonces, otra vez, No firmo. en eso, no sé, yo creo que en Israel en los hospitales saben de que hay gente religiosa que no van a firmar. Entonces, el que atiende, él dice, bueno, vino tal persona con tal cédula de identidad y de esa forma se arregla. En este caso de firmar es una cosa electrónica, o sea que la persona Najón, tiene que Najón, firmar ya. Najón. Es solo Entonces, ahí también, ¿sí? ¿Cuál es el permiso ULAI que podemos tener de aquí, de este tema de incorporar y anotar, bueno, esta persona fue tomada de tal lugar y tuvo este accidente? Porque todos los detalles pueden también ser importantes luego para el tratamiento. O sea, ¿entienden? O sea, hay detalles, ¿sí? Bueno, ¿sangró tanto o no sangró tanto? ¿Lo encontramos caja? ¿Lo encontramos? Entonces, una persona que no entiende dice, bueno, más de Mellané, ¿por qué tienes que anotar esas cosas ahora en Shabbat? Entonces, eso es muy importante porque luego es un tratamiento a seguir. Y si la persona perdió Hasbe Jalila una cantidad de sangre, es una cosa. Y si perdió una cantidad mayor, Azulay es otra cosa para el tratamiento. ¿Ya fue? Pero, Ran, no te ponen a firmar el Shabbat. ¿Ah? No, No, ya fue. o sea, te ven y Pero no si te le dicen, dicen, si le dicen, si usted no firma así, cojan el esfero con los codos. No, con la izquierda que una raya. Hoy en día también hay esferos especiales que duran, no sé, 24 horas o algo así, luego se borran. Entonces también con Shinu, tinta invisible, lo me llené. Entonces ese es otro tema. Bueno, continuemos. Un tema como va muy importante es el tema de los viajes en Shabbatot. ¿Qué? Entonces, en general, Dafkas de Meanien es interesante. Si una persona tiene que elegir entre viajar particularmente o con ambulancia, ¿qué opinan ustedes?
A nivel de Shabbat, ¿qué es mejor? ¿Viajar solo o en ambulancia? No, en ¿Qué ambulancia. piensas? Pues En ambulancia. ambulancia con el radio prendido. Chévere. ¿Por qué con ambulancia? Que llega más rápido. Mejor es si es Bueno, ambulancia, No, porque mejor si ambulancia es una por emergencia. la gente que va, que los enfermeros, el chofer, todos Yo saben llamaba taxi para mi cómo esposa. manejar al herido. ¿Sabes? Ahora, si no hay Pues yo- ambulancia en ese momento, eso es a nivel de tratamiento. Yo hablo a nivel de Shabbat. Porque es No, Yo indispensable. llamaba al taxi ¿Ah? para mi Que la esposa. ambulancia es indispensable y el otro Najón. vehículo, ¿no? Sí, yo llegué con mi coche, con mi esposa que está por dar a luz. Ahora, ¿puedo apagar el coche en Shabbat o no? No. Y ya llegué. ¿Ya llegué? Ya está. Entonces, hasta el hospital, profana Shabbat, pero ya estás. ¿Por qué apagas el carro? No apagas Se me va a gastar la batería. ¿Sabes que se le agarra la batería? ¿Qué me no, importa? la batería, ¿Sí? claro. No está permitido profanar Shabbat por la batería ni por la gasolina que se te va a perder. ¿Sabes? La ambulancia es Pero la ambulancia necesita o regresar al lugar de donde vino, del Ishubon Agid, que vino de un Ishub, que es la única ambulancia, o hay dos y necesitan que haya una ambulancia de turno. Entonces la ambulancia no se queda ahí, sino que regresa. ¿Sí? O en general, ¿sí? Las ambulancias están ocupadas porque en cualquier momento las van a llamar para ir o para Katamon, o para Givat Shaul, o para Kiryat Moshe, o para Arnov, o yo qué sé. Entonces, tienen que estar preparadas todo el tiempo para... Entonces, siempre la ambulancia, como está en turno y en trabajo, es algo que la profanación del Shabbat ahí es mucho menos problemática porque para eso está. Pero yo... Esa es su misión. Deja, tú terminaste tu profanación de Shabbat, ahora Bebakashá, sube al hospital y el coche, bueno, que pase lo que pase. Bezrat Hashem. Lo vi en mi, lo vi en mi vecino. Sí. Un coche no puede estar funcionando sin moverse, porque el calentamiento que tiene puede provocar un incendio. No, usted lo deja en parking, no pasa nada. Usted deja encendido el carro en parking y eso lo puede dejar ahí 10 horas. todo el Shabbat, no hay ningún problema. ¿Por qué no mejor? ¿Ah? ¿Por qué no mejor? Con una marcha, pongo el freno y automáticamente Estás el coche se violando para. más todavía. No, pero estás haciendo un acto para pagarlo, no Exacto. puedes hacer ese acto. No, Es que yo ya lo vi porque Yo no llegaron entiendo A mí me tarde por tocó el un tráfico. Shabbat que yo estaba en Farsaba y mi señora empezó a tener dolores terribles en su acá, ¿cómo se llama? En Esa muñeca. la muñeca. Entonces la tuvimos que llevar al hospital, ¿beseder? Y yo llegué con el carro y lo dejé prendido. Y había ahí un cuidador, no sé, que estaba cuidando, ruso, que no era yudí. Me dijo, ¿qué? Dijo, haz lo que quieras. Haga lo que usted beseder, quiera. ya fue. Entonces él me lo apagó, besé, me dejó la llave ahí adentro y se acabó. Pero yo no apagué el coche, yo no podía apagar el coche. ¿Por qué? Porque yo... Pero puede significar un picuán nefes ¿Qué dejar el picuán coche, nefes? dejar el coche No. encendido puede ¿Qué picuán provocar un nefes? incendio. No, ¿Cuántos no. incendios hay de coches encendidos? ¿Cuántos? 1 en 3 millones. ¿Cuántos coches Ni en...? siquiera. Es que todo el mundo lo apaga. Pero no O sea, en Shabbat. La alhaja es de El que... sábado cogen el coche. Perdón, si yo dejo el coche Picuán encendido en parking, es como si estoy manejando y no pasa. Y entonces, así como no se va a encender, así no se va a encender. ¿Ah? Cerrarlo. No. No. Todo acto que implica algo eléctrico, ¿ves? No se puede, ya está. Prende el fuego. ¿Ah? Tampoco, no, estás apagando, estás apagando fuego, la chispa, estás apagando la chispa. Con No, llave, es con eléctrico. Es eléctrico. No, el coche que no es La eléctrico, puerta, es la antiguo, puerta. de llave. No. Si saca la Stop. llave, tiene que apagarlo. Hay dos personas que están en peligro de muerte. Yo puedo salvar solamente a una de dos judíos. Tiene que ser De Shelatova. Matzahí o ¿cómo se ve eso? ¿A quién? Esa es una muy buena pregunta. Sé a quién voy a tratar primero. Candial que tiene más probabilidad de Puedo vivir. salvar a uno nomás. ¿Sí? Yo como Tom. experto conductor sé lo que es dejar Bekitzur, otra solución puede ser viajar con un no yehudí. Eso también limita mucho las prohibiciones. Ya fe. עכשיו, otra pregunta es, si yo tengo dos hospitales y uno está más lejos y otro más cerca, históricamente ¿a qué hospital hay que ir? Más cerca. Al más cercano. Al que Al va más cercano. a curar el picuán nefesh. Rega.
¿Y qué pasa si la señora dice, no sé, yo confío más en el staff de los doctores que conocí en el hospital que está más lejos? Entonces, aquí hay un poco de discusión. En general, tenemos que tratar de ir al hospital que está más cerca, pero si hay una diferencia importante o relevante en la confianza que tiene el enfermo o la persona a tratar en el equipo, ¿sí? Que conoce, Tikkun Jajamim, Lo Mikol Echad Adam, ¿sí? A veces la persona dice, bueno, ¿por qué vas con este doctor? No sé, porque yo confío en él sabe, él me conoce a mí mejor que ningún otro. Entonces eso va a depender mucho también de ese tema. Pero, si el motivo que ella quiere ir al hospital que está más lejos es porque ahí dan mejor Coca-Cola y mejor café y le dan un asadito ahí en el... ¿sí? Y vienen y le abanican. Por ejemplo, en el caso de que llegues al hospital más cerca. Yo, por ejemplo, tengo sala sede, donde tienen todo mi historial, tienen toda mi... ¿Najón? ¿Ya fue? También. ¿Verdad? Si fuera por mujeres, a lo mejor voy a Adasa. ¿Qué? Cada uno tiene su... Entonces el tema es aquí a nivel médico, o sea, si a nivel médico de salud, etcétera, ese lugar para ti es mejor, entonces hay un permiso para ir. Pero si hay otras cosas, si no, en el otro hospital a media cuadra vive mi suegra y yo le llevo a los niños. El servicio es mejor. Conveniente. En Shabbat no se puede. En Shabbat se puede llevar también los ¿Qué? niños a la ¿Cómo suegra. van de que siempre es preferible también estar en un hospital que se maneja más de acuerdo al halajá en Shabbat, ¿sí? Un hospital religioso, que uno sabe que las cosas se van a manejar mejor, pero otra vez, si uno tiene al lado un hospital que no, y el otro es más lejano, entonces, ya fe. Allá. Hay también una pregunta respecto a quién puede acompañar el enfermo. ¿Sí? El enfermo dice, yo quiero que me acompañe mi mamá, mi suegra, mi tía, mi prima, mi cuñada. ¿Sí? Ella quiere tener a toda la familia en el hospital en Shabbat. Entonces ahora se llena la ambulancia con toda la familia. ¿Está bien o no está bien? No, y a ella la dejan afuera porque no cabe. Y a ella la dejan afuera porque no cabe. No, está obligando a mucha gente a violar el No, es que no puede. Eso ya no es La ambulancia, no, eso es un coche privado. En la ambulancia dicen que no. El enfermo y alguien y bastante. No, En pero... Estados Unidos llámate limusine. ¿Ah? No. Entonces, en general, el permiso es de que haya un acompañante. Un acompañante, el esposo, la mamá, lo que sea. Hoy en día existe no sé cómo se dice en español, la dula, la que le ayuda... La comadre, la No, la que le ayuda en el parto. No la partera. Hoy en día está de moda. Sí, así que sea una sola. Cuando hay dos parteras, el niño sale muerto. Una jala para acá, la otra jala para allá. Entonces hay quienes permiten que acompañe, yo qué sé, un familiar y la partera. O sea, en general, el permiso es una persona que acompañe porque, ¿por qué se permite que una persona acompañe? Porque eso le da tranquilidad al enfermo. Eso es parte del tratamiento. La tranquilidad del enfermo, la tranquilidad de la partera, de la mujer que está dando a luz. Entonces, por eso se permite esas cosas. Y en Jajamim dijeron, le mashal, una mujer ciega, una mujer enferma, un hombre enfermo, piden que se prenda la luz en su habitación. ¿Para qué necesita la luz? Y no ve. Dicen Jajamim, eso le da tranquilidad al enfermo. ¿Por qué? Porque sabe que si hay luz, entonces el doctor, entonces lo van a poder tratar mejor. Eso le da tranquilidad. Entonces por eso está permitido prender la luz en un caso así, en un caso de... Ya fue. Es como las mujeres que cuidan señoras adultas. No. Nunca se despegan de ella, van al hospital y van con ellas, más el hijo o el que la vaya a llevar. El otro día, hace poco, la mujer de un amigo mío fue con la ambulancia, pero yo iba con el bebé ya tenía el bebé en casa. Entonces fue el marido. El marido da una gran pregunta en la halajá es:
todas aquellas personas que acompañan, ¿sí? Estamos hablando aquí del viaje de ida. La pregunta es si pueden regresar a su punto de partida. Sí, si usted puede apagar el carro, Depende. si usted puede apagar el carro, sí. Depende. Yo tengo un doctor que él tiene su turno y termina su turno en Shabbat a las 12 del mediodía. Él terminó su turno y él trató casos de Pikuach Nefesh. Y sí, Sí, tuvo que viajar en Shabbat para ir a operar a alguien de urgencia. Terminó la operación. ¿Puede regresar a su casa, sí o no? Sí. La enfermera tiene turno de, yo qué sé, el viernes de 10 de la mañana hasta Shabbat el 10 de la mañana. Y ahora ella terminó su turno. Entonces tiene que quedar en el hospital hasta que termina Shabbat o puede regresar. Creo que Sí, el esposo acompañó a su esposa, Bezé, y ahora Seder. con el tono que él pregunta, me Depende. parece que sí. Depende del marido. Yo creo que no. Yo, por ejemplo, voy a Sala Sede. Más depende del marido. Termina. Ahora, Que si es nervioso o no es nervioso, ¿de qué depende? no, pero por ejemplo, un ejemplo. Yo vivo en Pirgacé, No, entonces mi mujer está a punto de dar a luz, llamo una ambulancia corriendo, viene y vamos No. a Sala Sede. no. Yo luego puedo regresar a mi casa, caminando. Si puede regresar caminando, no estamos hablando. Usted llegó a Jerusalén y vive en Tel Aviv. ¿Quiere ir caminando? Vaya caminando. Pero estamos hablando de algo normal. No puede. Guadalajara no puedo caminar de Jerusalén a Tel Aviv. ¿Qué? O una persona viajó pensando que era algo Pikuach Nefesh, llegó al hospital, le hicieron todas las revisiones. Señor, usted en Beaya se puede volver a la casa. No, yo pienso que no. te quedas a comer ahí, ya hay comida gratis. No, yo creo que no. Hay comida gratis. No. Entonces, en general, Ah, la ida estuvo permitida, la vuelta está prohibida. Prohibida, Eso es en general. Y la Pero para mí, enfermera, para la enfermera no. Rega. tiene que trabajar por la noche, Rega. por el día. Él no debe trabajar. Hay casos en los cuales Ulay, el enfermo, Ulay no está en peligro, pero necesita un descanso fuerte, ¿verdad? que no lo puede recibir en el hospital. Entonces, aquí también tenemos que encontrar una solución por medio de no Yehudim, por medio de un Goy, que Ulay lo lleve. Ahora, lo mismo una mujer, le empezaron los contracciones. Ya fue, entonces el señor rápidamente viajó con su esposa, llegaron al hospital y no hay contracciones. todavía no. No. Mañana. Señora, regresa a su casa a cuidar a sus niños, a colbecer el Shabbat. No puede. Yo creo que no. No puede. Ok, yo me voy a... Goy sí, pero bueno, aquí que no hay Goy, ¿qué hace? Nada, no puede. No, un Goy Ulay se podría Pasó Shabbat permitir. en la clínica. ¿Qué? Te preparan una oficina o algo, te dejan dormir ahí te dejan... No hay Allá. comida. En Sala Sede, ahí hay comida y todo. Por eso, comida, no puedes regresar. no puede regresar hasta El médico tampoco. ¿Ma? Oh. Entonces, eso es las personas particulares. Con las personas particulares el tema es más complejo, ¿sí? De poder regresar. ¿Qué pasa con un doctor que tiene turnos de trabajo en el hospital? O la enfermera. O la enfermera. Y tiene que volver. ¿Cómo después. haces con esa gente, ¿sí? Que tiene turno cada 2 semanas tiene turno en Shabbat? La señora o el señor tienen familia, tiene esposo, tiene esposa, tiene hijos. Y todavía tiene que volver al otro turno después. Najón, entonces él va a ir al hospital y su turno terminó a las 10 de la mañana en Shabbat. O sea, con no hablo de que teóricamente lo que él se va a tener que quedar hasta las 8 de la noche no se lo pagan porque no es parte de su trabajo. Señor, su turno terminó a las 10 de la mañana. Entonces, pero saquemos ese punto. Ahora, este señor, cada 2 semanas le va a tocar de que la mitad del Shabbat no hace nada, no es su turno, no tiene que trabajar y se tiene que quedar porque no puede regresar de donde vino de su casa. ¿Qué?
Entonces, en general, como van, tratamos de que haya la menos cantidad de Hilul Shabbat posible. Si un doctor sabe de que tiene que empezar su turno a las 10 de la noche en Shabbat, entonces que no llegue a las 10 de la noche. Hay un que trate de entrar en Shabbat un poquito más temprano. ¿Qué? Como van, que si no viajó y tiene que viajar en Shabbat para su turno y como van siempre hay urgencias, entonces va a tener que bajar. Va a tener que viajar. ¿Qué? Allá. En el regreso. En el tema del regreso, Y es alajá. cuando terminan... ¿ah? Y es alajá. ¿Qué? Un médico que tiene que ir a ayudar o que sea y tiene que... No, ahí tiene que hacerlo. La ida, No, sí. la pregunta es si él tiene que prepararse y tratar de entrar antes de Shabbat para no tener que profanar en Shabbat. Y a Joliot que allá. El regreso, ¿sí? Se les permite regresar a las personas profesionales, a los doctores, enfermeras, etc. En su propio carro. Por medio, no. En los hospitales tratan de organizar de que haya un chofer goy para que los Hay lleve. furgonetas, hay ¿Qué? furgonetas para ellos. ¿Qué? Allá. Rab, y el Lama. ¿Por qué permitieron? Hay una halajá que aparece en el Talmud que es que nosotros permitimos la vuelta por la ida. Zotomere. Si tú le vas a decir a un doctor o una enfermera, cada vez que tú tengas un turno en el hospital, te tienes que quedar ahí todo el Shabbat, No van a ir. van a tratar de hacer lo que puedan, de encontrar excusas y de hacer eso para no ir en Shabbat, y no van a querer trabajar en Shabbat. Sí, sí. Yo no trabajaría. ¿Najón? Entonces, para no entrar en esas situaciones desagradables y complejas, porque necesitamos de esos doctores y de esas... especialistas. ¿Najón? Único. Entonces, para no provocarles un tropiezo en el futuro, que siempre traten de encontrar, ¿cómo se dice? Excusas evasivas. Entonces, y como van, ellos quieren tener Shabbat con sus familias y no puedes ir a ese tipo de cosas. Entonces, se les puede permitir, según la halajá, que regresen. Preferiblemente se les organiza que tengan por medio de un goy, un taxi, un viaje, no sé, con un no yudí que los haga viajar, pero hay casos en los cuales a Filu se llega a permitir que esa misma persona, ¿sí? Especialmente por ejemplo si maneja una ambulancia o ese tipo de cosas, que pueda regresar para que no tenga ese problema, que en el futuro trate de evadir todas esas Y situaciones. siga celebrando Shabbat, ¿no? ¿Mejor? Hay hospitales que tienen turno de 24 horas, ¿Qué? donde al médico y al enfermero les dan un cuarto para que puedan estar ahí, puedan descansar, puedan dormir. Joder, Para eso pues es- no traspasar el Shabbat. ¿Se enojó? Entonces, ¿Se enojó? si Pero señor, señor Shimon, una vez debe ser, pero si una persona tiene No, prácticamente tiene su cuarto, turno, bien, ahí todo. está bien. Pero si es una persona que tiene familia, una señora tiene 5 niños en la casa, entonces le va a tocar cada semana o cada 2 semanas que no está en la casa con sus hijos en Shabbat. Najón, que ese es el trabajo que ella eligió. Una Está vez bien. al mes, digámoslo Pero, bueno, una vez de vez en cuando es algo más soportable, pero si eso es algo que se repite no, constantemente, no. se vuelve complicado. Y por eso, Leja Tejilá se organiza para que sea un goy el que los haga viajar, pero el Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zechet Tzadik Lebraja, él dice que, primeramente, el doctor no tiene que viajar más temprano. Su turno empieza Shabbat a las 12 de la noche. Bueno, entonces usted a las 5 de la noche, cuando empieza Shabbat, ya tiene que estar en el hospital para no viajar en Shabbat. Ah, pero es muchas horas. Teóricamente. Y el ¿Najón? rabino le paga el sueldo y a las 5 de la tarde que empieza el No, Shabbat, es ¿no? muy ¿verdad? temprano, A las 5 de la muchas tarde. horas. ¿Najón? Entonces el Rav Auerbach permitió, ¿sí?, de que no tiene que viajar tan temprano, sino que viaje en el momento que le corresponde su Toranut, su turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cuanto que él está viajando para situaciones de Pikuach Nefesh que constantemente se dan en el hospital, entonces él viaja con permiso y no tiene que adelantar su viaje. ¿Qué? Muy bien. Y a pesar de que en general nosotros decimos de que hay que tratar de prepararse de antemano, ¿qué? En este caso no hay que hacer un esfuerzo tan grande y está permitido. Ya,
eso es como van cuando los hospitales en general tratan de ayudar a las personas a encontrar soluciones por medio de un enago, entonces, ya fe, pero a veces hay cosas de situaciones en las cuales ya es más difícil. Un hospital sin doctores es un gran problema, ¿no? Pequeño. No, pero generalmente se juntan los médicos para hacer neurólogos. Venga, a ver que tú nos organizamos para poder hacer esto y hacer lo otro. Entre ellos mismos se organizan. En el tema del ejército el tema es muy amplio, pero como van que en momentos de guerra se hace guerra y se lucha y se dispara y se hace todo lo que hay que hacer y se viaja, y los hayalim que tienen que estar haciendo shmirot, que tienen que estar haciendo sus rondas y cuidando por todos lados, entonces tienen permitido. Pero como van, ¿sí? Si hay un soldado que trabaja en información y en computadora y si va a estar en Shabbat ahí o no es tan tremendo y no necesita, entonces verdad que no va a hacer ese trabajo, pero lo que es la seguridad constante, o sea, entonces para eso hay la tzavá, eso es pikuach nefesh en cada momento. En Tzahal, en el ejército de Israel, no se hacen imunim, no se hacen prácticas en Shabbat, eso está prohibido por la ley del ejército. ¿Por qué? Porque eso es algo que no hace falta de hacer en Shabbat. Hay un caso muy especial donde ahora se enteraron de que hay rehenes en tal lugar y ahora hay un grupo exquisito de soldados que necesitan hacer una práctica especial como reventar a esos que están ahí cuidando. Entonces se hace la práctica una horita y luego se va a hacer lo que hay que hacer. Pero en general no se hace. Entonces, la Rabanuta Tzvait, el rabinato del ejército, que hay también un Rav Tzvai, y sí, eso también es algo muy especial que tenemos en Israel, de que cada grupo en la Tzavá tiene su Rav y sus ramas de Rabanim que ayudan en todas estas cosas. Entonces ellos tienen que estar bien preparados para saber cómo manejarse en diferentes situaciones. Por ejemplo, mi hijo está ahora en el ejército y le tocó que tenían que cuidar en un lugar y tenían que preparar un eruv para poder cargar en el campamento en donde estaban, porque es un lugar en la intemperie. Entonces hay que saber cómo hacer el eruv, cómo manejarse para hacer. Sí, hicieron un tipo de eruv, najón, ya fe, top, ya fe. Allá, bueno. Por ejemplo, si un judío rompe Shabbat sin querer una vez, después no sé, pues después dice, quiero hacer esto ahí, justo está la luz apagada. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Esto no es pikuach nefesh, estudiar Torah, no. Estamos en el tema de pikuach nefesh. Stop. Akshav. Muy bien. Entonces, en los casos anteriores, pikuach nefesh, enfermos, parturientas, doctores, enfermeras, soldados, bueno, las cosas son más claras a nivel de pikuach nefesh. Pero tenemos un sistema muy importante en los países que se llama policía. Policía, ¿escucharon hablar de los policías? Mishtara. Bueno, ¿de qué se ocupa la policía? La policía se ocupa de ladrones, de narcomanes, de drogadictos, de peleas entre vecinos que ¿por qué pusiste la música tan fuerte? No en Shabbat, en general. Sí, le ocupó su hanayá, ¿cómo se dice? Su parqueadero. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez en sus países sucede que alguien se toma el parqueadero del vecino o no? Lo malo es que cada 3 segundos. No, pero no pasa, cada 3 segundos. Pero no pasa. Ya fue. Después hay un partido muy importante que se va a jugar sábado en la noche. A las 10 de la noche, Beitar Yerushalayim contra Maccabi Tel Aviv, aquí en Yerushalayim. Pero la policía se tiene que empezar a preparar, no a las 10 de la noche. Ahora se tiene que empezar a preparar la policía a las 2 de la tarde, ¿no? Ya fe. Entonces hay policías, hay muchos policías que son Datim, Haridim, ¿no? Entonces ellos tienen que empezar a preparar, ¿sí? Todo eso cuando en Shabbat, ¿no? Porque el partido va a ser en Motzai Shabbat, cuando termina Shabbat, pero toda la preparación
de la policía tiene que ser antes del Shabbat. No, ¿Sader? En Shabbat. En Shabbat, mejor. ¿Sí? O llaman a la policía, sí, el vecino te está con la música, sí, están ahí en el disco y mi niña no puede dormir en Shabbat. ¿Sader? Entonces, hay justamente en el turno ahí un policía religioso que tiene que ir, ¿sí? O que tienen que ir a arreglar ese asunto, que es muy importante, ¿no? De que la niña pueda dormir es muy importante, pero la pregunta es si por eso se puede profanar el Shabbat. El partido de fútbol que derrotó. También es muy importante el partido, ¿qué es? Importantísimo. ¿Sí? 30.000 espectadores van a ir a la cancha, entonces hay que cuidar de que la gente no ponga sus carros en la mitad de la calle, porque luego tiene que venir una ambulancia y ahora ¿por dónde pasa? Sí, todavía no vuelan las ambulancias aquí en Israel. Entonces, ¿qué hacemos? La música de Abraham Fried. Sí, la música de Abraham Fried. O sea, eso está como... O un parqueadero, según la ley en Israel, si una persona puso su coche en un parqueadero de otra persona, tiene derecho a llamar a la policía para que él llame al dueño del vehículo que saque su vehículo. Entonces, a mi policía me llamaron, yo estoy en turno en la policía y ahora tengo que llamar a Shab. Como van de que en general esta gente a la que se la llama para que quite su carro, ¿qué hace? No contesta, ¿no? Porque son cuidadores de Shabbat, no cuidan Shabbat, entonces no van a contestar. Y Najón, entonces ¿qué tiene que hacer el policía? Ir a ese lugar y traer una grúa para sacar el carro. Todo eso, como van, ¿cuándo? En Shabbat. Entonces todo eso, ¿es pikuach nefesh o no es pikuach nefesh? Si es pikuach nefesh. No, porque es ¿Pikuach su nefesh? trabajo. Es su trabajo. No. Yo hablo el caso en sí. El caso en sí. Sí, la niña que no puede dormir por el ruido del no. Sí, el parqueadero, la cancha que van a jugar fútbol. Todo eso es pikuach nefesh. Asmausim. Entonces, le vamos a decir a la Mishtara que un día en la semana no trabajen. ¿Qué les parece? Los ladrones van a estar felices. Ellos saben, los policías no viajan en Shabbat, no hacen esto, bueno, entonces, de repente, sí, en días de semana no va a haber robos, no va a haber hurtos, pero de repente van a aumentar de una manera increíble en Shabbat. No. Entonces, ahora en serio, ¿cómo se maneja esta situación? ¿Cómo se maneja una policía de un país que tiene que cuidar Shabbat? Cuando hay muchos casos que no entran oficialmente dentro de la categoría de Pikuach Nefesh. Usted no pregunta por Pikuach Nefesh, sino por la necesidad. No, si es Pikuach Nefesh no hay Sheila, ahí va a dar. ¿Sí? O que ahora llama un vecino y dice, nosotros vemos como hay ladrones entrando en la casa de fulano que salieron en Shabbat y no están en Shabbat. ¿Es Pikuach Nefesh o no es Pikuach Nefesh? No, porque no hay riesgo de vida. Y el vecino que está llamando también está en Pikuach. No, él está en la otra casa, él solamente vio que alguien entró, él está viendo, él está seguro, él no tiene ningún problema. Él está... ¿Ma? No. No, pero esa es la pregunta. Una persona que ve una situación así, que no es directamente Pikuach, ellos vienen a robar, ¿ves? Entonces, ¿yo tengo que llamar a la policía para que venga a tratar ese tema o no? Si usted no lo llama, es cómplice del robo. Hay una acá que dice que si la casa se está incendiando, que no hay casas alrededor. Incendiando es otro caso. Incendiando es otra cosa. Incendio, hay alajot de incendio en Shabbat. Exacto. ¿Najón? ¿Ya fe? Pero es pérdida material. Najón, estoy de acuerdo que no en cualquier caso de incendio se puede apagar un incendio y no se puede llamar a los bomberos, pero en general hoy en día que vivimos en ciudades donde el incendio de una casa puede provocar peligro a las vecinas, entonces en general sí se puede profanar Shabbat para apagar un incendio. Pero hay casos especiales, yo qué sé, hay una casa en la mitad del campo donde no hay nada, yo qué sé, y ahí se empezó a quemar, pero yo no entro en ese caso. La gran pregunta es, la actividad de la policía no es propiamente Pikuach Nefesh en muchos casos. La pregunta es,
¿Hacemos trabajar a la policía en Shabbat en esos casos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Sí, para evitar males mayores. El orden social. Pero no hay riesgo de vida. ¿Ah? No hay riesgo de pérdida No hay riesgo de vida ahora. no hay nadie. Ahora. No sabemos lo al final, porque si han robado la casa y han quitado todo, esa persona no tiene casa. ¿Qué va a no tiene nada, pasar y puede si morir. los ladrones saben de que en Shabbat los policías van a empezar a hacer cálculos si sí hacer profanación de Shabbat o no? ¿Qué va a pasar? Bueno, adiós. Se acabaron todos los coches. Coches, Se roban casas, todo. de todo se acaba ya. Pero bueno, hay otra, yo tengo otra pregunta. Haz caja, más. haz caja. ustedes- Si el caso es Pikuach Nefesh proper, No hay ¡Badai! pregunta. Ahí no hay pregunta, eso es como un doctor, como un hayal, como un soldado, y a fe. Ahora, el tema empieza cuando no hay una situación de Pikuach Nefesh directa para personas. Hay poskim que dicen que pueden profanar Shabbat, pero no de Oraita, sino de Rabbanán. Hay quienes opinan de esa forma. No prenden- Pero tienen que ver cómo se maneja. Pero hay, rega. El que llama no es Yehudí, está violando Shabbat porque está llamando por teléfono. O sea, Pero no está tiene viendo, riesgo de vida. ¿quién dijo que no es Yehudí? Es Yehudí. Es Él ve que entraron 3 ladrones en la casa del vecino. Pero En la no casa hay del nadie. vecino. No hay nadie. Najón, O sea, no hay riesgo de vida. Najón. Bueno, Entonces, ¿qué hace? perdone. Entonces en Shabbat vamos a permitir que los ladrones roben. No, Ellos van a estar tranquilos porque ver, saben de que entonces, nadie va a profanar Shabbat por ellos. ¿Puedo violar Shabbat para evitar eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo profanar Shabbat para que venga la policía. Esa es la pregunta. Y ¿Ves, no? aguarde que le dé la respuesta. Perdone. A ver, oye, dime una cosa. ¿Qué? Si yo veo que están robando en tu casa, Ajá. tú no estás, tú has ido a entrar, Ajá. y yo veo que han entrado a robar, que se están llamando cosas, ¿te parecería bonito que yo no llamara a la policía? Es en Shabbat. O sea, no, el tema Esa no- pregunta es esa. no te O parece- sea, el La tema no es pregunta es bonito esa. o no. El tema no es bonito y La lo voy a pregunta es explicar. esa. Allá. Hay grandes rabanín que escribieron que está permitido llamar a la policía para impedir robos o daños. Mire, el Rab que dio la clase esta respecto, él era el Rab de la policía, el Rab Rashid de la policía. Y él dijo, hubo una vez una situación que en un parquecito estaban los jóvenes, ustedes saben, ¿sí? Que les gusta platicar y les gusta música y otras cosas más. ¿Beseder? Y estaban con la música. Entonces, una persona llamó a la policía. No me llené de necesidad religiosa, no. Llamó a la policía para que vengan a callarlos. Sí, ya mandamos. Se conocen el ya mandamos a la patrulla. Sí, ya la mandamos. Todo pasó media hora, 1 hora y la patrulla no llegó. Entonces, ¿qué hace? Otra vez llama. Sí, ya dijo, ya está ahí, o ya la mandamos. Está contestando la tipa. Todo, te escaneé que no era verdad, lo me llené. Entonces, el señor decidió, bueno, si la policía no viene, yo voy a bajar a hablar con los muchachos. Uy, Ahí sí es se volvió Pikuach Nefesh. Ahí hay pico bandel. Sí, porque está Se le- poniendo en se le riesgo. sacó. Bueno, una persona se baja, uno de los jóvenes agarró una botella, rompió la botella y se la clavó. ¿Qué? Entonces, ¿es Pikuach Nefesh o no es Pikuach Nefesh? ¿Y quién sabe que eso podía llegar a suceder? Nadie. Todo el mundo puede saberlo. Esa gente no te fían nada. Top. Bekitsur, entonces, caja. El Rav Shaul israelí. Entonces, y eso también son los patrullajes, las patrullas que hacen patrullaje, ¿sí? Entonces, ¿para qué patrullan? ¿Para qué? ¿Qué hay de Pikuach Nefesh en que una de los policías den la vuelta por acá y vayan por estos barrios y vayan por aquí? Bishulma, aparentemente es necesario. ¿Qué? Entonces, aquí hablamos no de un Pikuach Nefesh que es en el presente. Najón. Las halajot de Pikuach Nefesh en general son o que ahora hay Pikuach Nefesh o que es muy probable que haya. Sí, no entramos en todas las halajot del tema. Aquí
Las probabilidades ulay son menores, pero también pueden llegar a situaciones de pikuach nefesh, de peligro. Prevención. Y por eso hay Rabanim que dijeron esto está permitido. Y si es mejor que el que maneje en Shabbat la sea un no yehudí, que mejor. Pero vino el Rav Shaul Israeli, un gran Rav que yo lo conocí personalmente, fue Rosh Yeshivat Merkaz de Rav y un gran Talmid Jajam, y también fue Rav de la Moetzet Arashit de la Rabanut de Israel, del grupo de los grandes rabinos de la Rabanut, y él le permitió a las patrullas trabajar con policías Yehudim y también regresar luego de que terminó lo que tuvieron que arreglar de donde vinieron. ¿Por qué? Porque él dijo así, Pashut Meo, si nosotros les vamos a dar alguna señal a los delincuentes que en Shabbat su trabajo puede ser más fácil y productivo, ¿sí? O que le vas a provocar problemas a los policías y les vas a decir tienes que hacer así, tienes que hacer así, ¿sí? ¿Najón? Entonces, eso va a provocar negligencia en los policías y eso va a provocar Hazbe Jalila, que aumente la delincuencia. Y por eso, todo lo que es necesario para impedir esa delincuencia, en Shabbat lo vamos a permitir. Así opina este Rav. Y así, como permitimos de que se puede regresar, ¿por qué dijimos de que doctores no se pueden regresar? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que la próxima vez no quieran viajar o hagan las cosas con negligencia o encuentren excusa. Entonces nosotros les permitimos regresar por la ida, para que en la ida las cosas funcionen como corresponde. Entonces les permitimos regresar. Así muchos opinan en la halajá. Entonces, ¿quién? Por ese motivo, ¿quién? Hay muchos casos, Kamubán, hay muchos ejemplos, muchas situaciones, pero tenemos que tener en cuenta de que en un país la policía no puede salirse a descansar en Shabbat. La policía tiene que seguir funcionando. Kamubán, van a haber ciertas limitaciones y hay que encontrar las soluciones, pero como sistema policíaco, la policía en Israel tiene que seguir trabajando 24 horas, todos los días, sin descanso. Y de esa forma, Kamubán, vamos a poder tener más tranquilidad. ¿Verdad? Ahora tenemos que bajar donde... ¿De dónde se para? ¿De aquí? Sí, ahí lo paré. En el cuadrado blanco.